Bueno, hoy reflexionaremos sobre la séptima aparición de Jesús resucitado. Y esta aparición fue a 7 de los discípulos de Jesús. La narración está en San Juan capítulo 21 del 1 en adelante al 14. Quiero leerla, está un poquito larga, pero vamos a aprender de esta narración. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. 150, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Les dijo Jesús: venid, tomad, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En esta narración encontramos enseñanzas muy importantes que yo quiero que tomemos en cuenta. Dice la Biblia que cuando el ángel se apareció a las mujeres, le dieron un mensaje y le dijeron: díganle a los discípulos que nos vamos a encontrar en Galilea. Entonces dice que los discípulos se transportaron a Galilea, pero seguramente tuvieron ahí un tiempo de espera que pues les causó desesperación, y llegó el momento en que Pedro dice que en el verso 3 que les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, pero esa noche no pescaron nada. Aquí vemos la influencia que podemos tener frente a la gente que nos rodea, nosotros como discípulos. Pedro tenía influencia, y la influencia lamentablemente fue en desánimo, desaliento. Dijo: vámonos a hacer el trabajo que hacíamos antes. Y bueno, eso puso en tela de duda el llamamiento que Jesús les había dado, la incertidumbre del llamado. Jesús les había dicho que iban a ser pescadores de hombres, y ellos estaban volviendo a ser pescadores en el mar. Pero vemos que entonces cuando usted esté desanimado, es preferible, ¿verdad?, no contagiar de desánimo a los demás, sino pedirle ayuda a Dios para poder salir adelante. Y bueno, después de que esto sucedió, dice que Jesús se apareció. Se apareció, y como ellos no habían pescado nada, les preguntó si tenían algo para comer. Y bueno, a veces se siente uno ofendido cuando no ha logrado nada y se nos pregunta de cuánto hemos logrado. Sin embargo, Jesús les dijo: echen la red a la derecha. Y al mandato de Jesús, aunque todavía no le conocían, todavía no lo identificaban, ellos echaron la red, y dice que pescaron una gran cantidad de peces, 153 peces. Y la otra enseñanza que podemos encontrar aquí es que todo esfuerzo humano sin tomar en cuenta a Dios va a ser inútil. Si estamos confiando en nuestra capacidad intelectual, en nuestra capacidad de tener relaciones con otras personas, vamos a fracasar. Siempre tenemos, como discípulos de Jesús, tenemos que tomar en cuenta a Dios para todas las cosas. Dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, tenemos que aprender de que hay que tomar en cuenta a Dios para todo. Y la tercera aplicación que yo puedo encontrar en estos versos
es que Jesús siempre proveerá lo suficiente a los que Él llama. Él mismo preparó el pescado y les dio pan a sus discípulos. Qué privilegio poder participar de algo que Jesús mismo preparó. Pero Él ya tiene preparado todo para nosotros. Y también nos ha suplido lo suficiente para que nosotros podamos compartir con otros. Y cuando hablamos de pan, espiritualmente hablamos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de pescado, hablamos de discipulado, de poder darles a nutrición a la gente que Dios ha puesto bajo nuestro ministerio. Así es de que pensemos en esto y aprendamos de esta séptima aparición de Jesús resucitado. Dios les bendiga, que tengan bonito día.